Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Como siempre estoy súper emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo, uno que sé que les va a encantar, porque es que es un tema que ha estado en boca de todos. Y por supuesto, no puedo empezar sin darles las gracias por estar aquí, por su apoyo constante y por la energía que le dan a este espacio. De verdad, cada like, cada comentario, cada suscripción, es increíblemente valioso. Y hablando de suscribirse, no olviden hacerlo si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo traerles contenido fresco, interesante y, bueno como este, lleno de jugosas novedades. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin, ese hombre que nos roba suspiros a todos, y en su relación con Hande Erçel. El título del vídeo lo dice todo. Kerem Bürsin confiesa: Hande es la razón de mi vida. Impactante. Impactante, sí. Y créanme, no estoy exagerando. Porque vamos a desentrañar las últimas declaraciones de Kerem, analizaremos cada palabra, cada gesto, y trataremos de entender qué significa realmente esta confesión, que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Para aquellos que no lo saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel formaron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento. Se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes que terminaron enamorándose en la vida real. Su relación desde el principio fue un torbellino de pasión, glamour y misterio. Y como toda buena historia de amor, tuvo sus altibajos, sus rumores y finalmente su separación. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué hay detrás de la fachada? ¿Y qué hay en el corazón de Kerem Bürsin? En este vídeo, vamos a analizar las declaraciones recientes de Kerem. En diversas entrevistas y apariciones públicas, ha dejado entrever sentimientos profundos por Hande. No ha sido una declaración directa y explícita, pero las pistas están ahí, en sus miradas, en sus silencios, en la forma en que habla de ella. Hemos recopilado fragmentos clave de entrevistas, declaraciones en redes sociales y hasta algunos comentarios de amigos cercanos, para armar un panorama completo. Así que, prepárense para un análisis minucioso, porque vamos a sumergirnos en cada detalle. Vamos a diseccionar cada frase, cada expresión, para entender el verdadero significado de estas palabras. ¿Qué significa exactamente la razón de mi vida? ¿Es un simple cumplido? ¿O hay algo más profundo? Empecemos por el contexto. Kerem Bürsin es un actor turco de renombre internacional, conocido por su talento, su carisma y su atractivo físico. Pero más allá de su éxito profesional, Kerem es un hombre que se caracteriza por su honestidad y su franqueza. No es de los que se esconden, ni de los que evaden preguntas. Por lo general, siempre responde con sinceridad, aunque a veces eso signifique ser un poco enigmático. Cuando se le pregunta sobre Hande, la conversación siempre se vuelve más interesante. Evidentemente, la relación que tuvieron marcó un antes y un después en sus vidas. Y aunque ahora estén separados, la conexión que existe entre ellos es innegable. En una de las últimas entrevistas, Kerem fue cuestionado directamente sobre Hande. El entrevistador, con toda la cautela del mundo, le preguntó sobre su relación actual, sobre si mantenían contacto, y sobre cómo había impactado Hande en su vida. La respuesta de Kerem fue reveladora. No dijo palabras exactas como «ella es el amor de mi vida», pero sí utilizó frases como «ella fue una persona muy importante, me enseñó muchas cosas y la respeto mucho». Y aunque no lo mencionara directamente, la forma en que hablaba de ella, la ternura que transmitía, dejaba entrever que los sentimientos siguen presentes. Además de sus declaraciones, algo que siempre llama la atención es su comportamiento en redes sociales. Aunque no suelen interactuar públicamente, se han detectado algunos me gusta y algunos comentarios sutiles que han alimentado los rumores de una posible reconciliación. ¿Casualidad? ¿O señales de algo más? Y por supuesto, no podemos olvidar los rumores. El mundo del espectáculo es un hervidero de especulaciones. Y en el caso de Kerem y Hande, los rumores de reencuentros y reconciliaciones han sido constantes. Algunos medios turcos han publicado fotos y vídeos que sugieren que ambos se han visto en secreto. Por supuesto, no hay nada confirmado, pero la persistencia de estos rumores indica que hay algo que sigue latente. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para la vida de Kerem?
¿Qué implica que Ande sea, de alguna manera, la razón de su vida? Primero es importante entender que una relación, especialmente una tan intensa como la que tuvieron Kerem y Ande, deja una huella profunda en la vida de las personas. Nos transforma, nos cambia, nos enseña. Y en el caso de Kerem, la relación con Ande parece haber sido un catalizador para su crecimiento personal. Le ha enseñado a ser más vulnerable, a expresar sus sentimientos, y a valorar la importancia del amor y la conexión humana. Segundo, la frase "la razón de mi vida" es muy poderosa. No es algo que se diga a la ligera. Implica que Ande ha tenido un impacto significativo en la vida de Kerem, que ha influenciado sus decisiones, sus valores y su forma de ver el mundo. Puede significar que Ande le ha dado un sentido a su vida, que le ha inspirado a ser mejor persona, y que le ha enseñado a amar de una manera más profunda. Tercero, la confesión de Kerem podría indicar que aún siente algo por Ande. Aunque estén separados, es posible que el amor, la admiración y el respeto que siente por ella sigan presentes. El tiempo, la distancia y las experiencias de vida pueden cambiar muchas cosas, pero los sentimientos genuinos a veces perduran. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para Ande? ¿Cómo habrá recibido estas declaraciones? ¿Se sentirá halagada? ¿O se sentirá incómoda? Es difícil saberlo con certeza. Ande es una persona muy reservada con su vida personal. Pero considerando la historia que compartieron y la forma en que terminaron su relación, es probable que estas declaraciones hayan tenido un impacto en ella. Quizás le hayan recordado los buenos momentos que vivieron juntos. Quizás le hayan hecho reflexionar sobre el futuro. O quizás simplemente le hayan dado una señal de que Kerem aún la tiene presente en su vida. Lo que sí es seguro es que el vínculo entre Kerem y Ande es especial. Es una conexión que va más allá de la fama y el glamour. Es una relación que se basa en el amor, la admiración y el respeto mutuo. Y aunque el futuro es incierto, lo que sí es seguro es que su historia de amor seguirá siendo una de las más memorables del mundo del espectáculo. Pero, ¿qué pasa con el futuro? ¿Podemos esperar una reconciliación? ¿O es mejor dejar el pasado en el pasado? La verdad es que nadie lo sabe. Ni siquiera ellos. La vida es impredecible. Y a veces las cosas que parecen imposibles se hacen realidad. Lo único que podemos hacer es observar, analizar y esperar. Y por supuesto seguir apoyando a Kerem y Ande en sus proyectos profesionales y personales. En conclusión, la confesión de Kerem Bürsin sobre Ande Erçel como la razón de mi vida, es mucho más que una simple declaración. Es una revelación, una confesión de sentimientos profundos y una prueba de que el amor, el respeto y la admiración pueden perdurar en el tiempo. Nos muestra que incluso después de una separación, los lazos emocionales pueden seguir siendo fuertes. Y que a veces el amor deja una huella imborrable en nuestras vidas. Hemos analizado las declaraciones de Kerem, sus gestos, sus silencios y sus interacciones en redes sociales. Hemos explorado los rumores de una posible reconciliación y hemos considerado el impacto que Ande ha tenido en la vida de Kerem. Y aunque no tenemos todas las respuestas, hemos podido entender mejor la profundidad de sus sentimientos. Amigos, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje emocional. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación entre Kerem y Ande. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem? ¿Creen que existe una posibilidad de reconciliación? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.